sentimos contentos de que todavía podemos seguir trabajando, ¿verdad? Por medio de, en los hogares, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y entonces, ahorita seguimos todavía en lo que nos resta de este mes, ¿verdad? Pues haciendo nuestros altares familiares, gozándonos, ¿verdad? De una manera muy especial en el trabajo de la obra de Dios. Ya si Dios permite, para el día 31 de mayo, ¿verdad? Parece ser que nos van a dar oportunidad de estar predicando ya en el templo con la ayuda de Dios. Ya haremos nuestro culto. Y hermano, pues esperemos, ¿verdad? Que también podamos comenzar con nuestras células y podamos gozarnos de una manera muy especial. Así de que vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que Él nos siga bendiciendo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, estoy poniendo en tus manos la vida de todos mis hermanos de aquí de Huachochi, Señor. Bendice sus vidas, pero también bendice a mis hermanos que nos están escuchando en otras ciudades, en otros lugares, Señor, de aquí del estado de Chihuahua, inclusive de Estados Unidos. Señor, te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos, que tú derrames de tu gracia. Bendice a nuestros amigos, tócales el corazón y transfórmales, porque tú tienes el poder para hacerlo. Gracias te damos por todo. Bendice tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema hogar que sirve, el hogar que le sirve a Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace una historia muy bonita, ¿verdad? Y nos presenta personajes que aun cuando a veces no hacían las cosas bien, Dios estaba con ellos. Pero lo más importante es cuando el hombre y la mujer puede servirle a Dios con todo el corazón. Cuando Adán y Eva, ¿verdad? Le servían a Dios como era todo, como era debido. Dice la palabra de Dios que Dios descendía desde los cielos y platicaba con ellos, conversaba y estaba, ¿verdad? Disfrutando, ¿verdad? De esa bendición, ¿verdad? En unión con ellos. Porque cuando un hogar, una familia, un matrimonio permite que Dios entre a su casa, permite que Dios entre a su corazón, entonces la bendición va a llegar y el Espíritu de Dios siempre va a estar en él. En estos tiempos en que estamos viviendo, Dios nos ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que más hemos aprendido es de que nuestra casa debe de servirle a Dios, ¿verdad? No importa que estemos en el templo, que no estemos en el templo, tenemos que servirle a Dios. Adán y Eva le sirvieron a Dios y mientras que ellos le servían, Dios estaba con ellos. Pero no solamente tenemos ahí la historia de Adán y Eva, tenemos otros hogares de los cuales nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Como fue el caso del hogar de Abraham, ¿verdad? Y Sara, que Dios estuvo con ellos en su hogar, en su familia, y Dios los prosperó, Dios los bendijo, Dios se manifestó en ellos. Dios bendecía a cada hogar, ¿verdad? Que dedicaba tiempo para adorar a Dios. El hogar de Jacob, el hogar de Isaac, Dios se manifestó ahí. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de sus vidas. Entonces, ¿de qué manera Dios se ha movido después de que Dios se retiró de la tierra al estar con Adán y Eva? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios ha enviado ángeles para que estén con nosotros. Dios nos ha enviado profetas, ¿verdad? Para que estén con nosotros. Inclusive Dios mismo, dice la palabra de Dios, que se humanó y vino, ¿verdad? Y estuvo en la tierra, ¿verdad? Haciéndose presente por medio de Jesús. Y de esta manera, ¿verdad? Estuvo con toda la sociedad y aunque la sociedad, ¿verdad? Lo rechazaba, pues Él con los que quisieron, Él estaba. Por eso Él dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser
verdaderos hijos de Dios. Entonces, Dios, ¿verdad?, ha estado en los hogares, en medio de las familias, y eso es lo que Dios quiere de cada persona que vive hoy en el mundo. Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en tu familia, Dios quiere estar con tus hijos, Dios quiere estar bendiciendo tu familia hasta que Él venga por su iglesia. Nosotros miramos cómo la situación no tiene remedio. Cada día estamos esperando cosas peores. Ahorita la epidemia parece que está tranquilizándose, pero la violencia está otra vez empezando a cobrar vida y son muchas las personas que están muriendo por causa de la violencia y no hay quien haga algo, ¿verdad?, por defendernos de esa situación a los seres humanos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos indica que no es fácil que las cosas cambien, no está fácil que venga paz sobre la tierra. Por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer para poder, ¿verdad?, estar sirviéndole a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este tema, ¿verdad?, nos habla de los privilegios que tiene un hogar que le sirve a Dios con el corazón. Y hermanos, ¿por qué? Porque Dios ama y bendice las familias que le sirven. Dios visitó, ¿verdad?, el hogar de Noé. En Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y bueno, Dios hizo un llamado a Noé, ¿verdad?, porque Dios miraba que la sociedad cada día se corrompía más y más. Nosotros ahorita estamos desesperados porque no se va la epidemia, porque el gobierno nos da la libertad para hacer cultos, para convivir, para todo esto. Pero, hermano, esta no es la preocupación que debemos de tener. No, la preocupación nuestra es qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de 2 meses, qué va a pasar dentro de 1 año, qué va a pasar más adelante. Esto no va a parar. Las consecuencias van a continuar, hermano, porque el tiempo de aflicción está llegando, el tiempo de tribulación está llegando sobre la tierra y de un modo o de otro estamos siendo azotados. ¿Y todo esto es para qué? Para que los que estamos en el camino de Dios nos metamos bien con Dios, hagamos las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque Cristo muy pronto va a venir por su iglesia y hay de nosotros si nos encuentra desprevenidos, despreocupados por no servirle a Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar ahorita el momento de que tanto tú como tu esposa, tus hijos aprendan de la palabra de Dios ahí en tu casa. Y tú tienes que aprender a comportarte bien como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo. Debes de aprender a comportarte bien, ¿verdad? Porque de eso se agrada a nuestro Dios. Entonces, Dios quiere una familia especial y por eso escogió a Noé, a esa familia, porque era la única familia que amaba a Dios, que servía a Dios. Hermanos, ahorita son muchos los llamados, hermanos, pero la Biblia dice que son muy pocos los escogidos. Entonces, ahí en esos escogidos tenemos que estar tú y yo, y tenemos que prepararnos para eso. Pero, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que todavía no llegan al camino de Dios? Es tiempo de que tú reflexiones, porque Dios te ama, Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere perdonarte. Y yo espero que ahora en el mes de junio, después de que empecemos a hacer nuestros cultos, tú tomes la decisión para bautizarte, para servirle a Dios con todo el corazón y preparar tu alma, preparar tu corazón, porque quizá no venga una segunda oportunidad para ti. Perdón. Entonces, otro de los casos que miramos, ¿verdad?, es que Dios visitó el hogar de Abraham e hizo un pacto con él. En Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, hasta allá te voy a dar yo. Entonces, Dios siempre hace pactos con las familias que le sirven a Dios. Por eso, ¿verdad?, cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, Él hace un pacto contigo. Una persona que se bautiza está a la vez haciendo un pacto con Dios,
pero Dios está haciendo un pacto con nosotros. Ahora, desde el momento en que el Espíritu Santo llega a nuestra vida y toca nuestro corazón, desde allí Dios está haciendo un pacto en nuestra vida, ¿verdad? Y Él nos está bendiciendo. Él quiere proteger nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Quiere bendecir tu familia para que sea salva, para que sean transformados. Por eso dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Como Abraham, para recibir esa bendición maravillosa. Abraham, ¿qué tenía que hacer? Serle fiel a Dios, servirle a Dios, obedecer a Dios, seguir las indicaciones de Dios, caminar por el camino que lo llevaría hasta las tierras prometidas. O sea, nosotros no podemos detenernos, no podemos voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a luchar para que tú voltees hacia atrás, para que el que ya está en el camino de Dios no pueda continuar. Y el que todavía no se bautiza, pues que no se bautice. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de tener gente preparada para lanzarla al lago de fuego eterno. Entonces, querido amigo, tú debes de pensar en esto y tú tienes que luchar por tu vida. Otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos valorar de este tema es algo relacionado, ¿verdad?, con lo que es el amor de Dios, ¿verdad?, para las familias. Es que Jesucristo, ¿verdad?, visita aquellos hogares que quieren recibir la salvación, como fue el caso de la casa de Zaqueo. La palabra de Dios dice en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende hoy porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese qué importante es esto. Zaqueo, ¿verdad?, tenía una necesidad como quizá tú la tienes en tu corazón, en tu casa, en tu hogar. Y Zaqueo, ¿verdad?, quería buscar a Jesús. Sin embargo, para él no era fácil enfrentarse con Jesús. Pero Zaqueo, ¿verdad?, toma una determinación maravillosa. Él se sube a un árbol para divisar a Jesús por lo menos, porque él lo quería conocer. ¿Pero por qué lo quería conocer? Bueno, porque Zaqueo ya había escuchado de Jesús, había escuchado de los milagros, de las maravillas, del perdón, y sobre todo, hermano, Zaqueo había dejado que Dios tocara su corazón. Porque Dios toca el corazón cuando tú te dejas tocar por Él. Cuando tú dejas que Dios entre a tu vida, entre a tu alma, a tu ser. Y es ahí donde tú tienes que entender que Dios te ama mucho, que Dios quiere cambiar tu vida y tu corazón, Dios quiere cambiar tu familia. Perdón. Así es de que, hermano, nosotros tenemos que pensar en algo maravilloso para nuestra casa, ¿verdad? Porque si nosotros le servimos a Dios, Dios nos va a bendecir. Pero sobre todo Dios nos va a preparar como preparó la familia, hermanos, de Zaqueo. De tal manera que Dios tocó el corazón de Zaqueo y lo hizo diferente, totalmente diferente. Él estuvo dispuesto a pagarle a aquellos que él les había robado, estuvo dispuesto a devolver, pero estuvo dispuesto también a compartir, porque el corazón de Zaqueo había sido transformado por el poder de Dios. Entonces, qué bonito es cuando Dios transforma el corazón del hombre y de la mujer, y tú tienes que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Tú debes dejar que la unción de Dios entre a tu vida y a tu corazón. Amén. Entonces, hay una segunda cosa. Dios otorga salvación ¿a quién? A los hogares que le buscan, hogares y familias que permiten la entrada de su palabra hasta su casa. Hermano, probablemente tú ahorita estás permitiendo que la palabra de Dios entre a tu casa. Y ojalá, querido amigo, tú lo hagas también. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, la salvación va a llegar hasta tu hogar.
Probablemente van a seguir llegando más plagas, quizá van a llegar más epidemias, quizá al rato llegue más fuerte la muerte. Ahorita le agradecemos a Dios porque la muerte se ha alejado de nosotros. Pero tú no tienes que estar satisfecho con eso. Tú tienes que prepararte, porque no sabemos el día de mañana. No sabemos si realmente esto se vaya a detener ya, o al rato venga otra cosa peor. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados y dejar que la palabra de Dios entre a nuestra vida y a nuestro corazón. Querido hermano, tú tienes que seguir luchando por tus hijos, por tu familia. Lucha por tu esposo, por tu esposa, para que ellos se conviertan a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque va a llegar el momento del dolor, del sufrimiento. Ahorita nada más estamos desesperados, pero no hemos sufrido nada. No tenemos que echarle la culpa al sufrimiento porque no hemos sufrido. La mayoría de los hermanos están trabajando, la mayoría de los hermanos están siendo bendecidos. No hay ningún problema. Pero no puedes tú quedarte quieto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Dios otorga la salvación a los hogares que le buscan, familias que anhelan ser libres de las ataduras del pecado, familias que buscan el perdón de Dios. Cuando alguien lucha por ser libre de las ataduras del pecado, de la maldad, del vicio, de los placeres, de los deseos del mundo, entonces Dios está dispuesto a perdonar los pecados, a cambiar la vida de los seres humanos, a cambiar la conducta del ser humano, pero sobre todo Dios está dispuesto a llenarte de mucha fe, de tal manera que tú le puedas creer a Dios. Y la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creerle a Dios para que puedas dejar a un lado las fuerzas malignas y puedas dejar todos los vicios de pecado, de maldad, de tal manera que tú le digas, de aquí en adelante mi casa y yo le vamos a servir a Dios, le vamos a servir a Jesucristo. De aquí en adelante, venga lo que venga, le vamos a estar sirviendo a Dios con todo el corazón. Hermano, Dios otorga esa salvación a esos hogares que le buscan. Hermano, ¿por qué? Porque Dios quiere familias que sean felices. Familias, que reciban la vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra cuando nosotros dejamos que Dios entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos ama. Y así como Dios amó a aquellos grandes hombres de la historia, Dios nos sigue amando a nosotros. Dios sigue amando nuestra vida, nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonarnos. Él no quiere que perezcamos en el camino. Él quiere que estemos fuertes en su camino. Así de que, hermano, sigamos orando para que tú y yo estemos listos, preparados, que el día que volvamos a los templos, volvamos con un corazón dispuesto a adorar a Dios, a servirle a Dios. Y tú, querido amigo, que no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tú tomes la decisión de llegar al bautismo, de servirle a Dios, de enfrentarte a la realidad de la vida y decir, yo no me vuelvo a arriesgar. ¿Por qué, hermano? Porque ya pasamos 2 meses en los cuales pudiera haber llegado a la muerte. ¿Y qué hubiera pasado contigo si no estás en el camino de Dios? Aparte de haber muerto por alguna enfermedad, estarías solamente dispuesto para ir a un lugar de tormento. Entonces, es allí donde tenemos que pensar, si hay oportunidad de volver otra vez a los templos, dale la oportunidad a Cristo. ¿Para qué? Para que tú te entregues a Él, para que te bautices en el nombre de Jesucristo, para que seas perdonado de tus pecados y que desde ese momento tu familia y tú puedan servirle a Dios con todo el corazón. Querido amigo, yo te invito esta noche para que tú entres en entendimiento. Se va a acabar la oportunidad. Ya el Señor nos lo demostró con estos 2 meses. Va a llegar el momento en que no se va a poder predicar la palabra de Dios. Va a llegar el momento, imagínate tú, ¿qué hubiera sucedido
o qué sucedería si en realidad la muerte empezara a llegar a todos los pueblos? ¿Para cuándo se volverían a abrir otra vez los templos? ¿Cuándo? Imagínate que de veras hubiera sido una epidemia que hubiera arrasado con muchas familias. ¿Tendríamos la oportunidad de volver otra vez a los templos? Yo creo que quién sabe. Habrá Dios. Entonces, hermano, aproveche el tiempo. No le dé la oportunidad al diablo, porque el diablo lo que quiere es destruir a los seres humanos. Hay mucha gente que está muriendo, y lo peor de todo es que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Preocúpate, no de qué te vas a morir, no, cómo vas a morir, con Cristo o sin Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios no está contigo, la salvación tampoco. Y si la salvación no está en tu corazón, tampoco va a estar en tu familia. Por lo tanto, ¿verdad? Te invito, el hogar que le sirve a Dios es aquel que le sirve con todo el corazón y con toda su alma y toda su mente. ¿Qué te parece si oramos a Dios y le pedimos a Dios que Él siga tocando el corazón de tu familia? Si hay algo que está sucediendo en tu casa, si tú sabes que tu familia está alejada de Dios, en este momento, dile a Dios que obre. Dile al Señor, Señor, danos la oportunidad que en cuanto volvamos otra vez a los templos y tengamos la oportunidad de hacer actividades, Señor, que mi familia llegue a tu camino. Dile a Dios, bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío, porque tú nos permites escuchar un mensaje más por medio de tu palabra. Ahora, Dios mío, yo te pido que entres a lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos, a cada hogar. Permite que haya salvación, permite que haya perdón de pecados, permite que haya liberación, Señor. Toca los corazones y transforma las vidas, transforma los pensamientos, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Yo te pido que tú nos sigas ayudando, Señor. Necesitamos que la salvación llegue a todas nuestras familias, que llegue a todos nuestros corazones, Señor. Permite que cuando regresemos a la iglesia, al templo, Señor, la salvación llegue a muchas almas que no se han convertido. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues nos sentimos muy contentos de haber estado participando de esta bendición y esperemos, ¿verdad?, que Dios nos siga bendiciendo, sigamos orando para que muy pronto tengamos esa libertad para estar en los templos. Y recuerda, vamos a estar teniendo, si Dios concede, esa libertad. ¿Sabes por qué? Porque todavía no ha pasado nada. No ha sido gran cosa lo que ha pasado. Pidámosle a Dios que nunca jamás vuelva a esto. Pero sobre todo digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a estar preparados. No queremos estar desapercibidos de lo que puede pasar. Permíteme que yo te sea fiel todos los días de mi vida. Y permite que mi familia también llegue a tu camino glorioso. Siga orando por su familia y recuerde que no hay otra opción porque se va a acabar en la oportunidad. Quizá ahorita fueron 2 meses sin que usted y yo estuviéramos en un templo, pero quizá venga tiempo en el cual usted y yo ya no tengamos oportunidad de entrar a los templos. Así de que, hermano, te invito a que nos preparemos, busquemos a Dios y busquemos nuestra salvación. Hermano, Dios le bendiga mucho, Dios te guarde mucho y cuídate mucho en el nombre de Jesucristo. Bendiciones y el domingo nos volvemos a ver por este medio. Dios le bendiga.